Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a revelar la verdad detrás de una noticia que sacudió a millones de personas en redes sociales. Se difundió rápidamente que Marco Antonio Solís había fallecido, provocando conmoción, dolor y homenajes anticipados. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta supuesta tragedia? En este video vamos a reconstruir paso a paso cómo nació esta información y por qué no es cierta. La noticia apareció como una bomba inesperada. Titulares alarmantes. Palabras como fallece, luto y leyenda musical inundaron YouTube, Facebook y Twitter en cuestión de horas. Muchos seguidores, sin verificar la fuente, comenzaron a compartir el mensaje convencidos de que el Buki ya no estaba entre nosotros. El impacto emocional fue inmediato, porque no se trataba de cualquier artista, sino de una figura que marcó generaciones enteras con sus canciones, su voz y su historia. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir descubriendo la verdad detrás de las historias que circulan en Internet. Sin embargo, al analizar con calma el contenido del video original y su transcript, aparecen las primeras señales de alerta. Se habla de un supuesto fallecimiento en 2021. Se menciona una causa médica concreta y hasta se citan reacciones institucionales y mensajes de despedida. Todo parece muy bien construido. Demasiado convincente para quien escucha sin detenerse a comprobar los hechos. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Cuando la emoción reemplaza a la verificación. En esta primera parte no vamos a juzgar ni acusar, sino entender cómo se fabrican este tipo de noticias falsas y por qué logran engañar incluso a los seguidores más fieles. Porque antes de entrar en nombres, reacciones y consecuencias, es fundamental comprender el mecanismo que convierte un rumor en una verdad viral para millones de personas. Para entender por qué esta noticia falsa resultó tan creíble, es necesario analizar cómo se construyó el relato. El video no apareció como un rumor improvisado, sino como una pieza aparentemente informativa, con tono solemne, palabras medidas y una estructura similar a la de un noticiero real. Se mencionaba una edad concreta, una enfermedad específica y hasta un supuesto homenaje póstumo, elementos que suelen generar confianza automática en la audiencia. Uno de los factores clave fue el uso del lenguaje emocional. Expresiones como gran pérdida, leyenda musical y siempre en nuestro recuerdo activan de inmediato la nostalgia del público. Cuando se habla de un artista con décadas de trayectoria, la mente del espectador baja la guardia. Nadie quiere creer que una figura tan querida pueda ser utilizada como protagonista de una mentira. Y precisamente ahí radica la eficacia del engaño. Otro punto determinante fue la mezcla de datos reales con información falsa. Marco Antonio Solís es efectivamente un cantautor mexicano, fundador de los Bukis y una de las figuras más influyentes de la música latina. Al introducir estos datos verdaderos dentro de una narrativa falsa, el mensaje gana solidez. El espectador reconoce hechos auténticos y, sin darse cuenta, acepta también la parte inventada del relato. Las redes sociales hicieron el resto. Fragmentos del video comenzaron a circular fuera de contexto, acompañados de titulares alarmistas y miniaturas diseñadas para generar impacto. En ese entorno, pocos se detienen a buscar una confirmación oficial. El algoritmo premia la rapidez y la emoción, no la veracidad. Así, en cuestión de horas, la supuesta muerte de Marco Antonio Solís ya era tratada como un hecho consumado por miles de personas. En esta segunda parte queda claro que no se trata solo de una mentira aislada, sino de un fenómeno que se repite una y otra vez en Internet. Cuando una historia falsa está bien narrada y toca fibras emocionales profundas, puede viajar más rápido que cualquier desmentido. Y eso nos lleva al siguiente punto clave: las reacciones públicas y cómo incluso otros artistas fueron involucrados en esta confusión.
cuando la noticia falsa ya estaba completamente instalada en la conversación digital. Comenzaron a aparecer supuestas reacciones de otros artistas. Mensajes atribuidos a cantantes y figuras públicas circularon como si fueran despedidas reales, reforzando aún más la idea de que el fallecimiento era cierto. Para muchos seguidores, leer palabras de condolencia firmadas por colegas del medio fue la confirmación definitiva de que no se trataba de un rumor cualquiera. Aquí ocurre uno de los puntos más delicados del engaño. Se utilizaron nombres reales de artistas reconocidos, personas que sí existen y que mantienen vínculos profesionales o de amistad con Marco Antonio Solís. Sin embargo, esos mensajes nunca fueron publicados por ellos en ese contexto. Eran textos sacados de otras situaciones, reinterpretados o directamente inventados, presentados como homenajes póstumos que jamás ocurrieron. El efecto psicológico fue devastador para los fans. Muchos expresaron tristeza genuina. Compartieron recuerdos personales ligados a canciones específicas y revivieron momentos importantes de su vida asociados a la música de los Bukis. La mentira ya no era solo un dato incorrecto, se había convertido en una experiencia emocional colectiva, difícil de desmontar incluso cuando empezaron a surgir dudas. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer las primeras preguntas. Algunos usuarios notaron la ausencia total de comunicados oficiales, ni de la familia, ni del entorno cercano, ni de medios de comunicación reconocidos. Otros se dieron cuenta de que Marco Antonio Solís seguía activo en plataformas digitales, algo que no encajaba con la narrativa del supuesto fallecimiento. Poco a poco, el castillo de naipes empezó a tambalearse. Esta parte de la historia muestra cómo una noticia falsa no solo desinforma, sino que manipula emociones reales utilizando rostros y nombres auténticos. El daño no se limita a la imagen del artista, también afecta a sus seguidores, que son empujados a vivir un duelo inexistente. Y es precisamente en ese punto donde la verdad comienza a abrirse paso, obligando a muchos a preguntarse cómo pudieron ser engañados. Con el paso de las horas, la verdad empezó a imponerse de forma silenciosa pero firme. No hubo ningún comunicado oficial confirmando la muerte de Marco Antonio Solís. Ningún mensaje de su familia ni declaraciones de su equipo de trabajo. Los grandes medios de comunicación, tanto en México como a nivel internacional, tampoco publicaron ninguna noticia relacionada con su supuesto fallecimiento. Ese vacío informativo fue la primera prueba sólida de que algo no cuadraba. Mientras tanto, el propio Marco Antonio Solís continuaba mostrando actividad reciente que contradecía por completo la versión viral. Publicaciones, interacciones y apariciones públicas posteriores al año señalado en el video demostraban que el cantante estaba con vida y en pleno uso de sus facultades. Para quienes decidieron verificar, el engaño quedó al descubierto de manera evidente. Pero la historia no termina ahí. En medio de esta confusión, resurgió un episodio real que fue utilizado para reforzar la narrativa falsa. El momento en que Marco Antonio Solís expresó con contundencia su postura frente a la vacunación contra la pandemia. Ese mensaje, auténtico y documentado, fue sacado de contexto y presentado como si perteneciera a un periodo previo a su supuesta muerte, creando aún más confusión entre los espectadores. En ese pronunciamiento, el artista habló de manera directa y sin rodeos, invitando a las personas a no tener miedo a las vacunas y recordando que su objetivo es proteger la vida. Sus palabras, acompañadas de un tono irónico y crítico, generaron debate en redes sociales, pero jamás estuvieron relacionadas con una despedida ni con un deterioro de su salud. Aún así, el video falso utilizó ese episodio para construir una imagen de drama y controversia inexistente. Esta cuarta parte deja al descubierto una práctica muy común en la desinformación digital. Tomar hechos reales, descontextualizarlos y unirlos a datos falsos para fabricar una historia más creíble.
Cuando la audiencia no separa claramente lo verdadero de lo inventado, la mentira se vuelve difícil de detectar. Y justo ahí se encuentra la última pregunta que debemos hacernos. ¿Quién se beneficia de este tipo de contenidos y qué podemos hacer para no volver a caer en la trampa? Llegamos así al punto final de esta historia, donde la atención deja de centrarse únicamente en Marco Antonio Solís y se dirige hacia un fenómeno mucho más amplio. La gran pregunta es quién gana con este tipo de contenidos y por qué siguen apareciendo una y otra vez. La respuesta es incómoda pero clara. El beneficio está en las visitas, en el impacto emocional y en la viralidad rápida, aunque eso implique engañar a millones de personas. Los videos que anuncian muertes falsas suelen acumular miles o incluso millones de reproducciones en poco tiempo. El título alarmista, la miniatura dramática y la carga emocional garantizan clics inmediatos. En ese proceso, la verdad pasa a un segundo plano. El artista se convierte en un simple recurso narrativo, utilizado sin consideración por su trayectoria, su familia o sus seguidores. Este caso deja una lección importante para todos. La desinformación no siempre llega en forma de mensajes absurdos o mal escritos. Muchas veces se presenta con apariencia profesional, con datos mezclados, con un tono serio que imita al periodismo real. Por eso, la responsabilidad no recae solo en quien crea el contenido, sino también en quien lo consume y lo comparte sin verificar. Marco Antonio Solís sigue vivo, activo y vigente, y su música continúa acompañando a millones de personas en distintos momentos de su vida. Convertirlo en protagonista de una muerte inexistente no solo es una falta de respeto, también es una muestra de cómo Internet puede distorsionar la realidad cuando se prioriza el impacto sobre la verdad. La próxima vez que una noticia similar aparezca en tu pantalla, detente un segundo antes de compartirla. Verificar una fuente puede parecer un gesto pequeño, pero es la diferencia entre alimentar una mentira o defender la verdad. Porque detrás de cada titular falso hay personas reales y emociones reales que no deberían ser utilizadas como entretenimiento.